¿Qué tal, amigos de Hanaren TV? Los saludamos una vez más con mucho gusto, y en esta ocasión pues nos sentimos muy honrados por tener pues la presencia del doctor Francisco Martínez Alpizar, doctor en Derecho y catedrático de la facultad. Pues hoy vamos a revisar un texto del doctor, El derecho sindical y corporativismo como medios de control político y social. Doctor, un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Pues en efecto, es un texto importante que lo presentamos aquí mismo en la Facultad de Derecho y Sociales de la UAP hace un año. Sí. Pero a propósito, el 14 de marzo pasado. Pero a propósito de la coyuntura, a propósito de la reforma, a propósito de todo lo que hemos visto con respecto a esta cuarta transformación, queremos ir caminando en el argumento del texto, pero también ir caminando en preguntas de coyuntura. La primera pregunta: ¿en qué medida, de acuerdo a lo que nos dice usted en su investigación, doctor, el corporativismo mexicano logró una armonía social en este país? Si es que eso pudo hacer. Yo escribo, primero que nada, el libro, yo creo que es una satisfacción personal. En ningún momento ha sido con el objeto de obtener canonjías en esta universidad, ¿no? O sea, fue una satisfacción personal, y otra satisfacción personal que me trae ahí es escribir algo sobre la reforma y el procedimiento. El corporativismo, en un momento, en cuanto nace en México, que yo le pongo allí, que nace como en 1906 con la Casa del Obrero Mundial, yo veo que es un corporativismo bueno, porque realmente es tendente a defender los derechos de los trabajadores, porque aunque se une toda la Casa del Obrero Mundial, forman ese corporativismo muy bonito, pero es para defender a los trabajadores. Se echa a perder el corporativismo, se hace amañado cuando lo captan los gobiernos, tanto Madero, sí, Carranza, y les proponen canonjías o prebendas a los trabajadores, y entonces ahí es donde se vienen las cosas para abajo, porque se forma el corporativismo de Estado. Es un proceso constitucional porque, recordemos, la Constitución, el diseño original de 1917, una Constitución calificada por Lenin como una Constitución bolchevique, es una Constitución de avanzada en materia de derechos laborales, pero es parte de la excepcionalidad del constitucionalismo mexicano porque coloca el derecho de huelga como un contrapeso constitucional al Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero 20 años después, con la aparición de la Ley Federal del Trabajo, las cosas empiezan a torcerse, que es justamente donde usted dice, es un buen corporativismo que ayuda, que sirve a los trabajadores, pero que después empieza a corromperse, a distorsionarse. Sí, ¿cuándo se vuelve un corporativismo de Estado? Con la primera Ley Federal del Trabajo. Exactamente, el 18 de agosto de 1931, cuando ya se plasma en la Ley Federal del Trabajo que los sindicatos deben de registrarse, allí es donde el Estado ya tiene el control exactamente de todas las agrupaciones sindicales. Y entonces se sale todo lo bonito que había de los sindicatos, de las agrupaciones sociales, exactamente. Sí es cierto, se plasma un derecho de huelga. Un derecho de huelga que efectivamente dice es un contrapeso muy fuerte, porque es la única arma que tienen los trabajadores para poder hacer valer sus derechos, cosa que nunca se lo pudieron sacudir, ni nunca se lo ha podido sacudir el gobierno, es 450 que sigue estando en la Ley Federal del Trabajo, porque es una forma de, la única arma que tienen los trabajadores para hacer valer sus derechos, o sea, ya trabajadores organizados, es el 450. Pero sí, exactamente, incluso hay ¿cómo se llama? Un fundador de la Casa del Obrero Mundial, exactamente, que habla, y que por cierto es poblano. Nos estamos refiriendo a don, ¿cómo se llama? A ver, ahorita le digo, que habla exactamente de que se echa a perder el corporativismo cuando dice, se crea la Ley Federal del Trabajo y entonces ya los sindicatos deben registrarse ante las juntas locales de conciliación. Es que antes no había juntas. Sí, claro. Entonces los sindicatos eran libres, y entonces, aunque quisiera el corporativismo era puro. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Tenemos un escenario completamente distinto. ¿Qué queda de ese corporativismo que viene de la Casa del Obrero Mundial, que atraviesa por la Ley Federal del Trabajo y que se enquista en el Partido de Estado como un mecanismo de control social, como un pacto de dominación? ¿Qué queda en el momento de la transición 2000 para acá, en temporadas de elecciones competitivas? ¿Qué queda de ese corporativismo? No quedó nada. O sea, exactamente me habla usted de ese corporativismo que que se inicia en la Casa del Obrero Mundial y posteriormente se echa a perder cuando nace la Ley Federal del Trabajo, y efectivamente no queda nada, porque yo creo
la muestra más palpable es cuando en la ley federal, en los sindicatos se establece, cuando se juntan todos los sindicatos y forman la CTM, que es la confederación más grande en este país, que para ser miembro de la CTM se necesita ser miembro del PRI. Entonces, sí, claro, obviamente, Alejandra Layuz marca exactamente en un texto muy bonito con el libro del nacimiento del PNR y después del PRI, y ahí es donde le dice, bueno, si esto no es corporativismo, ¿qué cosa es? ¿No? Porque realmente para ser miembro de la CTM se necesita ser miembro del PRI, pues entonces ya se agarran las cosas. Pero después de eso no queda nada bueno, nada del corporativismo, no, se volvió un corporativismo de Estado, se volvió un corporativismo servil a nada más al los Estado. Sindicatos charros. A los políticos, los sindicatos charros, los contratos vendidos, los contratos de protección, las condonancias de los sindicatos. Hoy en día, toco allí nada más rapidito, Volkswagen se está acabando, se está desboronando. Acaban de liquidar a 2,000 y tantos trabajadores y los liquidan a 2,000 y tantos. Si tiene un patrón de 5,000 y me liquidas a 2,500 trabajadores ahorita, cualquiera pensaría que bueno, que ya les dieron el dinero, pero realmente no es que les den el dinero. Lo que pasa es que Volkswagen lo que quiere es acabar con el sindicato, sí, porque ya no le es útil, el sindicato ya no le es útil, es un contrato muy avanzado el de Volkswagen, le causa mucho perjuicio. Se va a ir por una vía libre, va a contratar outsourcing, va a contratar trabajadores libres y va a acabar con el contrato colectivo de trabajo. ¿Qué pasó allí? Alguien diría, ¿qué pasó? No, que el corporativismo era servil a las empresas. Se rompió ese corporativismo, sindicato, empresa, sí, y le dice a la empresa, ya no me sirves como tal, sí o no, porque te saliste del marco que yo te ponía, ¿no? Entonces ya no me sirves. ¿Qué voy a hacer? A liquidar a todos los trabajadores pertenecientes al sindicato y contratar trabajadores libres. Esto se va a dar, maestro, en unos 5 años va a estar Volkswagen contratando puros trabajadores libres. Y el outsourcing, por ejemplo, en esta ejemplo que nos está usted brindando. La figura del outsourcing es una verdadera maña que se viene utilizando. Por no decir otra palabra. Sí, es una maña sí, verdaderamente. Sí, es una afrenta, es una mentada de madre a los trabajadores, porque le permite no tener derechos a los trabajadores. Hay empresas, casi todas las empresas han permitido en este país tener un outsourcing. Y entonces el outsourcing, incluso en esta universidad ya hay outsourcing. Ya no hay trabajadores, los barrenderos y muchos médicos en personal de limpieza. Personal de limpieza, ya es outsourcing. Ya no son, o guardias de seguridad del estudio. Ya se le fueron las plazas a la propia universidad, o sea, ya trabaja un outsourcing, sí, para la propia universidad. ¿Qué pasó con esto? No se está regularizando, la reforma no se está regularizando. Si se regularizara y se quitara el outsourcing, otra cosa sería, porque entonces sí se daría fiel cumplimiento al principio de estabilidad en el empleo. Hay 3 etapas que ya estamos mencionando: el corporativismo de Estado, el corporativismo en momentos neoliberales, donde este maridaje entre Estado y sindicalismo se traduce en un maridaje entre sindicalismo y empresa, y ahora la crisis sindical, porque el Estado se desliga con la caída del Partido Revolucionario Institucional, con el avance de la democracia. Las empresas también se empiezan a desligar, que es lo que estamos viendo, y la pregunta es, ¿qué le queda? ¿Qué le sigue a los sindicatos? Pero sobre todo a sus miembros, a los trabajadores. ¿Cómo lograr formas corporativas que sean representativas, participantes y democráticas? Y si eso se puede en la Cuarta Transformación. Yo creo que alguien les está comiendo el mandado. En la Cuarta Transformación alguien ya vio que esto se les cambió al sistema. El corporativismo y los sindicatos se le cayeron al sistema, que empiezan a huir a otro lado. Y entonces, como empiezan a huir a otro lado, alguien ya se puso abusado, que sería Gómez Urrutia, y va con la creación de una central obrera, ¿sí?, de la Cuarta Transformación, y comienza con todas las maquiladoras del norte. Un relevo de la CTM. Un relevo totalmente de la CTM. Ya no más falta que los estatutos le pongan que para ser miembro de la nueva central obrera tiene que ser afiliado a Morena. Y tener una selfie con Napoleón. Sí, tener una selfie con Napoleón, pero por favor, y va a eso, Sí. Va a llegar el momento, porque todos los mineros se van a ir con él, todas las manufacturas se van a ir con él, todas las empresas, sí, todas se van a ir con Napoleón, porque va a ser la moda. Entonces la CTM va a decaer, la PROC va a decaer, la CROM van a decaer, y quien va a pulular va a ser él.
En las mañaneras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía con respecto a esta reforma que la hicieron por intereses estadounidenses, fundamentalmente, decía que se iban a acabar los sindicatos charros. Tenemos un conflicto sindical de más de 90 días en la Universidad Autónoma Metropolitana, gravísimo, que parece que no importa. A nivel nacional, si vemos la cobertura de los medios nacionales, la cobertura es mínima a la gravedad que está pasando en la Autónoma Metropolitana. Esta página es vista por muchísimos universitarios y eso nos importa. Y comentaba el sindicato actual, bueno, los dos sindicatos, si es que existen dos, el de aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Supuestamente esta reforma iba a acabar con los sindicatos charros, pero realmente tienen posibilidades, hablando de la Autónoma Metropolitana, hablando de la UAP, de que estos vicios, esta falta de representación, estos sindicatos que están más preocupados, el de la UAP, por ejemplo, de poner un refrigerador en la sala de profesores y no descongelar las plazas de los jubilados, entre tantas cosas. ¿Hay posibilidades de que realmente haya un oxígeno para una vida sindical real? Sí lo puede hacer, empezando por el sindicato de la UAP, sí lo puede hacer. ¿Qué ha pasado? Que el sindicato de la UAP se volvió un sindicato patronal en vez de servir a los trabajadores. Es un sindicato tan grande y las cuotas son tan grandes porque los salarios son muy decorosos. Para mucha gente son muy decorosos. Estamos hablando de mucho dinero que entra. Administrativos. ¿Qué profesor? Ajá. Pero además, si entra mucho dinero, no sabemos dónde se queda ese dinero. Y dos, no se cumple con los objetos de defender a los derechos de los trabajadores. Yo he sido apoderado de la universidad y he visto las deficiencias que tienen los líderes sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores. Ningún líder sindical ha ido a pararse a una junta local de conciliación y arbitraje para defender a un trabajador. Desde ahí empezamos mal. Entonces, si no lo defiende individualmente, colectivamente no lo va a defender. No puede ser que la firma, que en las revisiones de los contratos, donde se supone, las revisiones salariales, donde debe de haber un estira y encoge, donde debe de haber pláticas para ver cuánto ha subido la carestía, cuántas plazas faltan, cuántos derechos de los trabajadores se han afectado y todo. No puede ser que no se discuta nada y que únicamente se diga, fue aceptado el 3.5% o el 4%. Entonces no tiene caso. ¿Qué fue lo que pasó en la metropolitana? La metropolitana estalló la huelga. ¿Y qué es lo que quiere un 20%? Sí, es cierto, está elevado. Yo no digo que no, para las condiciones que vive el país está muy elevado. Pero no es el 20% directo al salario, sino que quiere otro tipo de prestaciones. El respeto de los derechos a los trabajadores, las plazas, que las plazas de los trabajadores en la metropolitana tampoco se den por dedazos, que no haya gente improvisada, que existan exámenes verdaderamente de oposición para que pueda ir subiendo la gente, que venga gente preparada, que se defiendan los derechos de los estudiantes, también más mezclados ahí los derechos de los estudiantes, que se le dé comida sana a los estudiantes, que el comedor funcione bien, que se dé comida barata, que los trabajadores tengan transporte, que los trabajadores tengan acceso a los libros, que tengan acceso a muchas cosas. Ese sí es un verdadero sindicato. Nada más que hay un problema, el 20% pues realmente está fuera de control. Ayer, 25 de abril, hubo una megamarcha de estudiantes precisamente en Ciudad de México, de la Autónoma Metropolitana, exigiendo regresar a clases. El manejo informativo nacional se le dio cobertura, si vemos el pico de la información, levanta porque los estudiantes quieren regresar a clases, pero no por el conflicto laboral que existe en la Autónoma Metropolitana. Y aquí nos enfrentamos a otro gran problema. Que haya plazas, que se descongelen las plazas de los jubilados, que existan exámenes de oposición. Pero cuando vemos la gran disparidad, el Universal mismo trataba la nota y lo compartimos en Canal en TV, de lo que está ganando los profesores en las universidades, quincenas de 1,200 pesos, 1,600 pesos, con doctorados incluidos. Estamos de acuerdo que la situación es grave. Ese salario digno y decoroso de la Constitución no se ve en ningún lado y en la universidad menos. En la universidad menos hay maestros. Realmente es que no es... Ahora sí que para un maestro no le resuelve la vida el venir a dar una clase, pues ¿cuánto le van a pagar? Entonces, ¿qué es lo que le resuelve la vida? Que le den ese estatus en donde pueda participar, ganar una plaza que sea medio tiempo, que sea 3/4 de tiempo, que sea tiempo completo. Y además se siente más comprometido con los alumnos. El maestro que viene por una hora no está comprometido con la universidad, no está comprometido con los alumnos, no está comprometido. Entonces, incluso eso se refleja mucho en la deficiencia en el aprovechamiento de los alumnos. Ahora, la pregunta es,
se levantaron muchas expectativas con esta elección. Poco a poco hay algunos que mantienen las expectativas, hay otros que ya ven la realidad y empiezan a decepcionarse. Empieza poco a poco, de manera sistemática, pero muy rápido, al poco más de 150 días de gobierno, el crecimiento de una decepción pública. Y es que lo que pasa en las universidades también se refleja en las aulas públicas de primaria, de secundaria, de preparatoria, los bachilleratos públicos del país. La CENTE dice hoy que no está de acuerdo con la reforma, una reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y que ellos quieren otra cosa. Se dice que quieren el control de las plazas, entregársela a los sindicatos. En esas está el estrella y el afloje. Se está discutiendo, en las próximas horas se discutirá en comisiones y en el Pleno del Senado de la República. Y esto tiene mucho que ver con otra de las problemáticas que marcaba usted en su investigación. Se puede tener un sindicalismo desvinculado del sistema político en México. Yo creo que si se desvinculara del sistema político el sindicato sería otra cosa. Sí, los sindicatos que se desvinculen. Claro que alguien dice por ahí, los autores, es que su fin primordial de los sindicatos es participar en política. Sí, yo no digo que no, participen en política. ¿Sí? Claro. Que una cosa es participar, pero otra cosa es que se encuentren ya vinculados o vendidos al poder político, ¿no? Sí. Un ejemplo clarísimo, ese es de la CENTE. Si nos vamos tan simple a un sindicato, por ejemplo, de los trabajadores al servicio del Estado en Puebla, ¿cuándo ha visto una revisión salarial de los trabajadores del gobierno del Estado? Los despidos que ocurrieron el último sexenio. ¿Cuántos despidos hay? ¿Cuántos juicios hay? 15,000. Y nunca se han resuelto. Se quedaron en el tribunal del Estado. El Tribunal del Estado se vendió. Eso es criminal en este Estado, lo que está pasando. Yo no sé si el gobernador Guillermo Pacheco Pulido tenga conocimiento exactamente de lo que está pasando en el Estado, pero yo tengo entendido que incluso varios despachos están llegando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que vean, porque un tribunal es para que funcione, pues no para que esté vendido a los intereses del gobierno, o sea, que mantenga las cosas, que no imparta justicia. Pues lo peor es que va usted y tenga un letrero que diga que los expedientes se prestan después de la 1:30. Ajá, y entonces, ¿qué hace el sujeto antes? ¿No? O sea, ¿qué hacen los que prestan los expedientes? O sea, yo, ¿por qué voy a ir a la 1:30? Porque voy a estar sujeto a la 1:30, ¿no? Para consultar un expediente se supone que todas las horas son hábiles. Eso sería lo menos. Lo más grave es que están haciendo unas cosas, maestro, del Tribunal del Estado, causando un perjuicio a todos esos asuntos. Es que hay gente que hizo una estadística y en la estadística sacó que el gobierno del Estado está condenado, no el gobierno del Estado, sino las dependencias, los OPD, los municipios y todo, y hablamos como Estado o municipios, que deben una cantidad enorme de dinero de asuntos perdidos. Y entonces ya ahorita tienen un miedo enorme de dónde van a sacar todo ese dinero. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, para no poder pagar, por ejemplo, cóbrele usted a la SEP. Y la SEP tiene problemas, lo que hablábamos ahorita, ha corrido, pero infinidad de maestros por dos cosas. Una, porque no sean afines a la SEO, porque no sean afines al sindicato. Por 1000 cosas han despedido a los maestros, y los maestros cuando demandan acá en Puebla, en el Tribunal del Estado, se llega a ganar el asunto, casi estamos hablando de que sea imposible cobrarlo, al menos que venga de una orden federal. Sí, pero si no, el tribunal toda la vida va a poner trabas para poder seguir el procedimiento y para poder cobrarlo. Ahí los tratadistas en constitucional dicen poderes neutros, independientes, que traten como organismos autónomos constitucionales de revisar esto, no desde la propia lógica del poder político. Pero estamos de acuerdo que estamos años luz de tener garantías laborales. Estamos años luz de que el espíritu de la Constitución del 17, 101 años después, 102 años después, se aplique. Sí, 123 apartado A y apartado B quedó en la letra, ¿no? El apartado B más que nada, el apartado A y más o menos lo vamos sacando a estirones y empujones, pero el apartado B quedó estancado. Es que aquí no sé, debe de existir un tribunal totalmente independiente del Estado para que imparta justicia en contra del Estado, porque no se puede hacer el harakiri del Estado. Por eso las personas que trabajan en el Estado, además el derecho burocrático es verdaderamente especial, es con pinzas. El que no lo sepa, que no se mete en eso. Y desgraciadamente los funcionarios que están en el Tribunal del Estado en su vida habían litigado o conocían el derecho burocrático. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que decimos los que litigamos, los que andamos allá? ¿Por qué no las universidades dan un curso de capacitación a todo ese tipo de gente? ¿Sí o no? ¿Que para qué? Para que puedan impartir justicia en los plazos y términos que establecen las leyes. Yo creo que esto no va a parar, le digo, hasta que no llegue una queja
verdaderamente de la Interamericana de Derechos Humanos, donde nos obligue a cumplir con el objetivo que es, sí, impartir justicia. Doctor, bajo este panorama, digo, realmente terrible, ¿no? Y esta crisis que existe, para usted, ¿cuál sería entonces una respuesta pronta si es que hubiera? Es decir, con toda esta plática parece que no hay solución, parece que no hay respuesta porque las estructuras, porque no están capacitados y por todas estas situaciones que hemos venido revisando. ¿Hay alguna solución, hay alguna respuesta pronta que se pueda hacer? Si hay una solución, lo que hizo el Poder Judicial Federal. El Poder Judicial Federal creó su escuela, creó su semillero. Sí. Entonces, cuando al Poder Judicial le renuncia, se enferma o se va o pide licencia a un funcionario, inmediatamente ya está el otro, pero ya está capacitado e incluso ya puede tomar posesión. Hay un servicio civil de carrera. Hay un servicio civil de carrera, cosa que en el Estado nunca ha pasado. En el Estado, en los tribunales laborales, mientras que no existe un servicio civil de carrera, van a tener las mismas deficiencias por siempre. La desaparición de las juntas, la nueva reforma, el outsourcing que no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. El panorama no es grato. Hay muchos estudiantes que nos ven, no solamente de políticas, de derecho, profesores también, sino también estudiantes de derecho. ¿Se vale? La pregunta que hago es quizá un poco grosera, pero hay que hacerlo. ¿Vale la pena estudiar derecho laboral bajo estas circunstancias? Están decepcionados muchos alumnos. Están decepcionados porque muchos alumnos, la mayoría de los que estudian en esta universidad, yo siempre he dicho, es gente muy estudiosa. Todos los estudiantes son muy inteligentes. Obviamente se demuestra esa inteligencia desde que pasaron el examen y ya tienen ese lugar. Y cuando les empieza uno a explicar esto, hablamos del derecho sindical, del derecho laboral, y cuando hablamos de derecho burocrático y que hablamos de derecho burocrático, ¿cómo está el 123 apartado B? Pero cuando ellos van al tribunal, pues están decepcionados. Entonces dicen, ¿para qué estudié tanto cuando quiero promover un juicio y hay juicios en el Tribunal Burocrático del Estado que tienen 10 años y que no ha avanzado, pero en nada, y que los acuerdos que saca o la forma de desahogar una audiencia es contraria a derecho? Entonces es estúpido, ¿sí? Entonces el estudiante, el abogado incluso sí se siente frustrado. Pero yo lo que les he dicho siempre a ellos, ¿qué es lo que conviene en este estado para los abogados que realmente litigan laboral y incluso los estudiantes? Mientras que no nos colegiemos, maestro, como tal, para defender los derechos, claro, como abogados, allí va a estar individualmente, no los vamos a pegar. Desafortunadamente los colegios, no solamente en el caso de derecho, colegios de contadores, colegios de ingenieros, parecen clubes de cuates. Se crean yo creo que al momento de crearse se dice tan bonitas las cosas para qué son, sí. Y en el momento en que ya están constituidos como tal, volvemos a lo mismo, es un corporativismo, porque esa forma de reunirse y hacerse es una forma de corporativismo, y cuando ya están colegiados, cuando ya se formaron y todo, y que empiezan a ir al poder, y que válgame la palabra, porque allí se prostituyen en ese aspecto con el poder, se acabó entonces. Doctor, ¿habrá alguien que quiera conseguir este libro? ¿Dónde lo puede? Híjole, ya ahí sí les quedó mal. PDF, les voy a dar, se lo voy a pasar, o incluso voy a mandar a hacer otra inversión porque muchos de mis alumnos me han pedido, que ya todos se los estoy regalando. Porque Hannah Arendt TV, cosa que cuando lo presentó había que decirlo y había que hacer el reconocimiento. Yo nunca en mi vida universitaria, desde que llegué en 2001 aquí a la fecha, me habían regalado un libro en la presentación del libro, había que comprarlo. Claro. Yo cuando vi eso dije, estoy en la URSS, bien. Pero el punto es, ojalá nos pueda pasar, ahí yo me encargo, o nos dé permiso de pasarlo en PDF, porque todas las noches difundimos 1 o 2 textos sobre muchas cosas, y entonces pues estaría increíble. Con mucho gusto, y además voy a mandar a hacer otra, la segunda reimpresión, para poderles regalar a todos los alumnos que tengan acceso a este. Me da mucho gusto a mí que los alumnos me lo pidan. En serio, mucho, de veras un gusto enorme. Cuando me dicen, oiga, ¿me puede regalar un libro? Oiga, ¿dónde puedo conseguir su libro? Entonces eso sí me llena de gusto para poder reimprimir la segunda impresión. Doctor, le agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias, maestro, por esta oportunidad que me dan, y estoy a sus órdenes. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Maestro, muchas gracias. Doctor, gracias. Hasta próxima. Y ahí estamos, en contacto. Perfecto.